Bien, regresamos y vamos entonces ya directamente con Arturo Páramo. Le adelantaba sobre esta consulta del presidente López Obrador. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, ahora sí te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Atalo? Pues buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha. Ayer en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador deslizó por segunda ocasión este tema de realizar una consulta para que sea la gente la que decida si las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina, permanecen hasta 2028 en las calles apoyando a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Aquí el presidente López Obrador sacó tres preguntas que dice serían como la base de lo que sería la consulta y sería la primera, si están de acuerdo con el desempeño que ha tenido la Guardia Nacional; la segunda, si consideras que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina, deberían permanecer hasta 2028 o tendrían que retirarse a los cuarteles en 2024, en marzo, como está establecido en la ley que el propio López Obrador estableció, propuso al Congreso y que fue aprobada. Es decir, el propio presidente dijo hace años la postura que las Fuerzas Armadas tenían que regresar a sus cuarteles en marzo de 2024. Luego vino el famoso cambio de opinión del que ya se ha hablado muchísimo y el presidente ahora propone que se vayan hasta 2028. La tercera sería acerca de si creen que la Guardia Nacional debería o no integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que en realidad no tendría mucho sentido toda vez que este paso ya se cumplió. Las Fuerzas Armadas ya forman parte, más bien la Guardia Nacional ya forma parte de las Fuerzas Armadas, a menos de que la Suprema Corte en el futuro eche para atrás esa disposición si es que hay alguna solicitud de parte de la oposición, pero esa pregunta pues ya está zanjada. El presidente dijo que estas tres preguntas obviamente tienen que modificarse, tienen que adecuarse, tienen que analizarse por parte de especialistas y dijo que también que estos tendría que aplicarse a principios de 2023. Sin embargo, de inmediato surgieron voces que dijeron, bueno, esto es imposible de realizar toda vez que la propia Constitución en el artículo 38, establece que no se puede llevar a consulta pública las cuestiones de seguridad pública ni de las Fuerzas Armadas. Es decir, esto no sería viable. Por tanto, el presidente dice, no vamos a hacer una consulta formal, es decir, no vamos a llevar una propuesta ante el INE para que se haga una consulta y se eche a andar toda la maquinaria para poner las casillas electorales, imprimir boletas, capacitar gente, sino que el presidente dice, vamos a hacer una que sea más o menos informal, es decir, que la propia ciudadanía participe en este ejercicio, que colocando las casillas, imprimiendo las boletas, llevando a cabo toda la logística que tendría que requerirse, y el propio presidente reconoce que ese tipo de ejercicio pues no sería vinculante, no sería de obligación legal y tampoco pues se podría instrumentar, solamente sería para conocer el sentimiento de la gente. Entonces es una propuesta de consulta que el propio presidente pues hasta ahorita mismo él ve que no podría ser legalmente aplicable y por ello dice, bueno, que le haga a la Secretaría de Gobernación, que no es su función, pero podría echar a andar toda esta maquinaria para llevar a cabo esta consulta, que sería informal, Atalo, no sería oficial y simplemente serviría para que el presidente pues pudiera conocer qué es lo que piensa la gente acerca de esta propuesta. Sí, no es vinculante, pero sí es buscar como por todos los medios, ¿no? Si no se pudo por el ámbito legislativo, el presidente obviamente está obcecado en lograr que las Fuerzas Armadas pudieran permanecer hasta el 2028. Ya no sabemos qué tanto alcance pudiera tener esta consulta pública, pero sí es como que la intención de entrar en la conciencia de la gente para recibir aún más apoyo de otros sectores, quizá, ¿no? Claro, y hay que reconocer que el presidente ha sabido vender esta idea, es decir, está acusando a los legisladores de que no quieren seguridad, de que no están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas estén en la calle, porque pues simplemente por oponerse, por oposición, y él da las razones de que se necesitan para que no se corrompa la Guardia Nacional, para que se coadyuve todavía en la labor de seguridad. Entonces ha sabido venderlo por ese lado. Entonces ahorita la oposición desde ayer y el que fue más enfático fue el exministro José Ramón Cosío, de señalar que la Constitución prohíbe una consulta formal. Entonces el presidente se va por el otro lado y evidentemente esto le va a servir para posicionar el tema, para que la gente que simpatiza con él pues reafirme su postura de que
se requiere, y esto es, pues, ya lo habíamos comentado alguna vez, esto da marcha atrás con todo el discurso que siempre ha defendido la izquierda de que las Fuerzas Armadas no deben de estar en la vía pública, sino en los cuarteles, sirviendo en labores de seguridad interior y no en labores de seguridad pública. Es algo que, pues, es algo inédito lo que estamos viendo, Atalo, también. Así es, ha sabido vender, como lo dijiste bien, Arturo, ha sabido vender bien sus declaraciones el presidente López Obrador y sus puntos de vista también, tras casi 3 horas todos los días de la mañanera, pero el fenómeno de la consulta pública en sí, yo creo que pues se está consolidando, pero tratando, bueno, también en algún momento como invadiendo terrenos al faltar a la Constitución o a la Ley Federal de Consulta Popular en el artículo 11 de la Seguridad Nacional, como ya lo habías mencionado ahorita, ¿no? Hay que recordar también que el presidente es muy afecto a este tipo de ejercicios. Hay que recordar cuando era jefe de gobierno la consulta sobre el horario de verano, que fue telefónica, que por ninguna parte fue formal ni legal. También hay que recordar la consulta sobre el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que tampoco fue legal. Fue organizada literalmente por el partido que lo llevó a la presidencia. Y ya en la presidencia echó a andar la consulta sobre los presidentes si deberían ser enjuiciados o no. Es decir, el presidente es muy afecto a esto, sabe posicionar los temas y pues tal vez le esté saliendo porque la gente sigue pensando que las Fuerzas Armadas son las instituciones más confiables del país. El asunto es que esto va en contra de la Constitución. Así es. Arturo, muchas gracias, que tengas muy buen día. Seguimos pendientes, el presidente está de gira por el sureste supervisando el Tren Maya. Muy bien, seguiremos atentos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Arturo Paz.